Señor, hoy te damos gracias porque nos das el tiempo, Padre, para buscar de ti, porque nos muestras, Señor, en el corazón y a través de tu palabra que tú siempre estás anhelándonos, que no solamente nuestra mente es lo que buscas, Padre, sino que estás buscando nuestro amor, nuestro afecto, Señor, nuestro corazón hacia ti. Permítenos, Señor, hoy, con la ayuda de tu Espíritu, despertar de tal manera nuestro espíritu que podamos tener un tiempo agradable para ti, Señor, escudriñando tu palabra, procurando entender tus verdades, tratando de comprender la vida que pusiste delante de nosotros y la que esperas que tengamos, Señor, en la eternidad. Padre, sensibiliza sobre todas las cosas nuestro corazón. No permitas que hagamos una cercanía a ti solamente de cuerpo, o un culto como lo hizo Caín, Señor, sino que sea agradable a ti como lo hizo Abel. Saca de nosotros toda rutina y toda religiosidad, para que estemos en espíritu y en verdad adorándote, en el nombre de Jesús. Amén. Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, probablemente este versículo ha sido uno de los más leídos y repetidos de toda la palabra del Señor. Y por esa misma razón yo me pregunto cuántos nos detendremos a considerar qué es lo que el Señor nos está queriendo transmitir a través de esta palabra. Como muchos saben, o todos, el Señor Jesucristo muchas veces se pronunció iniciando declaraciones con el yo soy, que es el nombre de su Padre Celestial manifestado en el Antiguo Testamento cuando el Señor le plació expresar su voluntad a Moisés en la zarza ardiente y declaró que su nombre es yo soy el que soy. El Señor Jesucristo toma este nombre para que entendamos que Él es uno con Dios, el Padre, y entonces hace una serie de declaraciones que exploran y profundizan ese yo soy. Y aquí nos dice dos cosas, que Él es la resurrección y la vida. Con esta declaración el Señor pretende que nosotros conozcamos qué clase de Dios tenemos, qué clase de Salvador hemos aceptado en nuestras vidas. Pues bien, ni más ni menos que la resurrección y la vida. ¿Cómo tomamos esta palabra para nuestra vida práctica? Empecemos por considerar algo sobre el autoanálisis. Yo sé que hay seres humanos que tienen la disposición notable de autoanalizarse, de examinarse continuamente, pero hay otros que transcurren por la vida sin mucho mirarse a sí mismos ni saber quiénes son. Si esta es la conducta que prima en nosotros, la de no conocernos, pues también implica que habrá muchos problemas que no se solucionarán porque el conocimiento que Dios viene a traer sobre su pueblo es la fuente de la liberación, de la sanidad y de la libertad. Entonces, una conducta sana es la de un cristiano que se mira a sí mismo en la palabra y se analiza para ver qué aspectos están creciendo y qué aspectos hay que cambiar. ¿Qué está débil en tu vida, hermano, hoy? ¿Qué aspectos no han crecido lo suficiente y cada vez que se repite la prueba, la tentación, entonces sucumbes ante ellas porque hay debilidad? ¿O simplemente no te estás poniendo la armadura de Dios ante las batallas de cada día y vienen las armas terribles del enemigo, los dardos de fuego que llegan a tu cabeza y provocan entonces tormentas internas?
porque crees muchas veces cosas que no son ciertas, los dardos de fuego de las mentiras de Satanás. También puede ser una fuente de debilidad el hecho de no conocer bien la palabra de Dios, no saber con qué armas se cuentan, cuáles son los recursos, cuál es el poder de Dios desplegado en tu vida. Otras porciones están estancadas, quizás crecieron hasta cierto punto y entraron en un estado muerto, un estado cero. No hay mayor crecimiento en ciertas áreas, no has progresado en tu vida de adoración o en el contrarrestar el egoísmo, en llegar a servir a Dios. Pero incluso hay puntos que ni siquiera están débiles o estancados, sino que están muertos. En nuestro ser, el crecimiento y el desarrollo continuo son tan necesarios como lo es para el cuerpo. Porque si no hay crecimiento, entonces viene la atrofia finalmente y aún la muerte espiritual de ciertas partes. ¿Qué está muerto en tu vida? ¿Qué no has podido desarrollar? ¿Cuáles cadenas todavía te sigues echando encima? ¿Qué puertas de cárceles que ya el Señor abrió sigues tomando como si estuvieran cerradas? ¿Qué partes de tu ser que ya te ha mostrado el Señor en su palabra no están vivas y a su servicio y rindiéndole la gloria? Por eso, el tema de hoy es Yo soy la resurrección y la vida, basado en Juan 11:25. Pero yo quiero hoy tomar un pasaje del Antiguo Testamento para llegar a un análisis más profundo de esta porción de Juan 11. Vamos a mirar Ezequiel 37, versículos 1 al 14. Y vamos a ir analizando porciones de ciertos versículos y pasajes que están allí para entender a dónde queremos llegar con esto de la resurrección y la vida. Versículo 1 de Ezequiel 37. La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Con esta palabra vamos a hablar de lo que está muerto. Valle lleno de huesos. Nos hace rememorar un cementerio, un osario, cualquier parte donde solamente reina la muerte. Y ya tocamos algunos aspectos atrás de nuestra propia personalidad que podría no estar vivos como quisiera el Señor. Vamos a mirar este pasaje de Ezequiel 37, pero con un entendimiento. Y es que esta es una profecía para Israel y no debemos confundirla, como a veces se oye predicar, como aplicándola completamente a la iglesia. Hay que tener ciertas salvedades que vamos a ver un poco adelante. Tampoco debemos fijar nuestra atención en el ministro, en el profeta que está aquí en el libro de Ezequiel, sino en la profecía del poder de Dios. Cometemos a veces ese error frecuentemente y es que miramos al hombre y desdibujamos el poder y la palabra de Dios. Entonces continuamos en el versículo 2. Me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, refiriéndose a los huesos, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. El Señor siempre quiere transmitir a su pueblo la vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios, y al recibir a Cristo como Salvador, pasamos a vida eterna, siempre y cuando nuestra entrega haya sido completa, comprometida y sincera. Porque Él es la vida. En el versículo de Juan 11:25 lo vimos. Él es la resurrección, Él es la vida. Siempre quiere tocarnos espiritual, emocional y físicamente para causar esa vida en nosotros.
y así entonces lograr en nosotros un milagro siempre vivo. Uno de los peores errores que puede cometer un cristiano es entrar en una iglesia, recibir palabra y que no pase nada. Varias veces me han oído decir que la palabra de Dios es la misma que Él usó para crear los cielos y la tierra en el principio, y esa palabra es eficaz y poderosa sobre nuestras vidas. Cuando Él habla sobre nosotros, siempre algo ocurre. Que no cometamos el error entonces de pensar que Dios habló y no pasó nada. Es la vida lo que Él quiere darnos. La vida en múltiples manifestaciones que vamos a tratar de entender un poco hoy. Así ha dicho el Señor a estos huesos, en el versículo 5. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Entendamos un poco más este pasaje. Aquí el Señor está hablándole a un Israel, su pueblo, que estaba muerto espiritual y nacionalmente. Esta es una profecía para los tiempos presentes de Israel en ese momento, cuando era un pueblo solamente religioso, un pueblo que seguía solamente letra y tradiciones, pero que no se conectaba en espíritu con Dios, que no lo amaba con el amor de hijo a un padre, sino que lo obedecía religiosamente para evitar el castigo. Pero que más adelante, por causa de esa inconsciencia del pueblo, se llega a la dispersión, a la diáspora, en la cual el Señor, después de la destrucción del templo, y le está hablando al pueblo de Israel con esa destrucción, diciéndoles, no es el templo, es el corazón de ustedes junto al corazón mío. Como no lo han entendido, yo los disperso por todas las naciones. Israel duró casi 2000 años, más exactamente 1900, desde el año 62 de Cristo, con la destrucción del segundo templo, hasta el año de 1948, cuando se vuelve a formar la nación de Israel. 1900 años de muerte espiritual. Israel no abandonó la palabra de Dios, en el sentido de que siempre la tenía con ellos, pero que la viviera, no, porque había una desconexión del corazón de la criatura con el corazón del Creador. Y también había una muerte nacional, eran dos clases. Muerte nacional porque los judíos estaban totalmente dispersos, como nación no existía. En todas las naciones del planeta, durante esos 1900 años, hubo judíos desperdigados, hasta que el Señor da la orden de la reunión, y es donde vemos el cumplimiento de esta profecía. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Vamos a ver que eso es así, porque más adelante nos lo confirma en este mismo pasaje. Lo cierto es que Israel estaba en una improductividad espiritual y en dispersión. Ya lo dijimos, pero vale la pena que volvamos a hacer énfasis en esto para caer en cuenta de qué es lo que puede hacer con nosotros, porque esto fue lo que el Señor quiso hacer con Israel. Versículo 6, aquí viene una figura, como una metáfora de lo que el Señor va a hacer. Unos huesos que estaban completamente desnudos de tejido y desperdigados. Él les dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. El Señor está diciéndole a Israel que los va a reunir como nación, pero que también los va a despertar espiritualmente. Como nación ya se cumplió. Como reunión espiritual, como una congregación que busca a Dios, todavía falta el cumplimiento pleno, y eso solamente se va a dar hasta al final de la tribulación. Porque lo que Dios hace siempre es para bendecir y también para que su gloria sea conocida. Ya hemos entendido, mis hermanos, que glorificar a Dios es reconocer el Dios de todas las cosas, que controla todas las cosas,
y que está en todas partes y que cuando lo reconocemos así, entonces viene bendición. Eso es glorificar a Dios. Entonces el Señor quiere que nosotros nos convirtamos en esos instrumentos de glorificación para que otros aprendan a glorificarlo y entonces la bendición toque a todos. Lo quería hacer con Israel. El Señor quería bendecir a Israel para que las naciones vieran lo que es un pueblo con un Dios verdadero y esas naciones quisieran a ese Dios. Pero ni Israel entendió el mensaje ni dio el testimonio. Por tanto, ninguna nación llegó a los pies del Señor hasta que Él envía a su Hijo y entonces despierta a los gentiles. Con el mismo propósito, que la iglesia exprese la gloria de Dios, porque se ha dejado tocar. Y yo me pregunto, ¿es frecuente ver a una iglesia tocada por el poder de Dios? Porque la iglesia entera ha comprendido qué es lo que Dios quiere hacer con cada uno. ¿Cómo quiere bendecir a cada uno para que cada uno sea testimonio a los demás? Y entonces en un conjunto se vea una congregación bendecida. La iglesia también ha sido ignorante de esa gloria de Dios. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. El profeta profetiza. Qué extraño suena eso. Pero es que el sentido profundo es el siguiente. El profeta habló porque el profeta le creyó a Dios. Y ese es un mensaje para ti y para mí. Si tú no crees la palabra de Dios, nunca podrás profetizar, porque profetizar es hablar la palabra de Dios. Versículo 8. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor Dios. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Vemos aquí que el propósito de Dios era conformar un grupo humano, un ejército grande y poderoso, porque estaba lleno del Espíritu y lleno de vida, un ejército que había resucitado de entre los muertos, que había pasado de huesos a tendones, músculos, hasta que se había formado un organismo vivo. Pero otra cosa que vemos aquí en este pasaje es que el Señor Dios Altísimo, dueño de los cielos y la tierra, perfectamente hubiera podido abrir su boca como lo abrió al principio del mundo en la creación y decir, levántate, huesos secos, levántense y confórmense en un ejército. Pero no lo hizo el Señor, sino que toma a un hombre, tremendo misterio, y lo usa como instrumento. Dios, siendo omnipotente, se goza en delegar su poder en ministros que le creen a Dios, en hombres y mujeres comunes y corrientes que son convertidos en instrumentos sobrenaturales y llenos del poder de Dios simplemente porque le creen a Dios. El Señor ordena y el profeta dice, llegó el momento de hablar. Yo le hablo a estos muertos, levántate. Vamos a ver la aplicación de esto un poco más adelante. Versículo 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Por eso les dije que esta profecía era para Israel, no para la iglesia. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Somos nación apartada, despedazada, desmenuzada. Versículo 12. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor Dios Altísimo. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío,
y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Vean, anteriormente habíamos dicho que esta era una profecía para Israel y que se iba a confirmar en versículos posteriores. Son estos. En 2 versículos nos dice que son para la casa de Israel y que es una profecía que se basa en traer al pueblo de la diáspora a la tierra prometida. Pero aún así podemos aplicar esta palabra a la iglesia, pero con toda la prudencia del caso, un poco más adelante. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, hablé y lo hice, dice el Señor. Bueno, esta palabra entonces, bien aplicada, es también para la iglesia. Correctamente aplicándola a través de Juan 11, del versículo 17 al 27. Porque el Señor quiere convertir a la iglesia también en un ejército lleno de vida. Lo mismo que habló para el pueblo de Israel. Quiere congregar a los que son suyos y reunirlos en un equipo de trabajo, un equipo que produzca algo espectacular. Leamos entonces Juan 11, 17 al 27. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Guardadas proporciones, aquí hay casi que unos huesos secos, por lo menos un cadáver ya maloliente. No importa, hermanos, cuánto tiempo lleven los huesos, o cuánto tiempo lleve alguna faceta de nuestro ser muerto, no importa. Versículo 18. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué hizo Marta aquí? Marta se especializaba en ver las cosas en una óptica un poco baja. Aquí Marta está limitando al Señor, al espacio y al tiempo. Le está diciendo: Señor Jesús, yo sé que tú eres el dueño de la vida, pero si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Como tú te fuiste, tu poder ya no alcanzó y mi hermano murió. Este es un argumento que tenemos todos de una manera o de otra. Cuando el Señor viene y nos habla con la palabra en promesa o en profecía y nos dice: yo te levantaré, haré un hombre nuevo de ti, voy a quitar esas cadenas y esas prisiones y vas a ser libre y vas a poder ver las cosas de una forma distinta y vas a poder solucionar esa situación que te ha tenido encadenado durante tanto tiempo. ¿Qué respondemos? Ay, Señor, pero es que sí, tú lo has hecho con otras personas, pero es que no sé conmigo porque de pronto a mí me falta la fe, de pronto yo no estoy listo. Limitamos a Dios como si Dios dependiera de nuestras incapacidades, de nuestros miedos o de nuestros temores. Dios no depende de nada, pero sí tenemos que tener claro que Él se ha limitado en función de nuestra fe, porque la fe es la expresión de nuestra libertad, el libre albedrío que tantos cristianos tienen a flor de labios. Dice uno libertad, el cristiano dice: ah, sí, libre albedrío, pero no saben qué es el libre albedrío. El libre albedrío consiste en una de dos cosas: o se cree o no se cree. Se vive en la realidad de Dios o se vive en la irrealidad de la mentira. Yo escojo. Cada día mi libertad puede decir: amén, Señor, tú acabas de hablar, esa palabra la pongo sobre mi vida y me voy a levantar. ¿Cuándo?
No sé si mañana, Señor. Eso ya no depende de mí. Pero si no me levanto mañana, yo voy a esperar a pasado mañana o a dentro de un mes, porque creo firmemente en esta palabra. Y Señor, si empiezo a dudar, ayúdame, porque estoy haciendo el propósito en este momento de aceptar tu palabra sobre mi vida. Entonces Marta, en el fondo de su corazón, de pronto siente algo por lo que acaba de decir. Ups, alguna palabra imprudente acabó de salir de mi boca. ¿Qué diera yo para no haberla soltado? Entonces, dice en el versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Estaba tratando de borrar lo que había hecho mal. Se sintió culpable por la forma como había tratado al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, al Dios omnipotente. El Señor no mira eso, sino que con una frase que es una verdad corta, concreta, concisa, acaba de levantar ese corazón de Marta. Jesús le dijo, versículo 23, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ay, Marta, Marta. Martica seguía argumentando. Sí, Señor, tu palabra es cierta, es verdad. Amén y amén. Pero como Lázaro ya está muerto, entonces eso se va a cumplir es en el día final. ¿Cómo argumentamos a veces? O muchas veces. A los milagros que el Señor quiere hacer sobre nuestra renovación. Él ya nos dio una palabra. Nos dijo que era necesario que naciéramos de nuevo. Eso ya se produjo. Él ya nos dijo que somos criaturas nuevas. Eso ya se produjo. Él ya nos dijo que el nuevo hombre es el que se va renovando de día en día. Ya se produjo. Pero nosotros seguimos a veces anclados al viejo hombre, al hombre que no ha nacido, como si no hubiera creído en el Salvador. Seguimos argumentando y le ponemos nuestra mente en oposición al Creador. Marta, Marta. Versículo 25. Le dijo Jesús una vez más, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, perfecto. ¿Y cuántos dicen amén a esto? En su corazón, en su convicción, en su espíritu. Amén, Señor, tú eres la resurrección y la vida. Amén y amén. Pero consideremos esto en términos prácticos. Sí, es cierto, el Señor es la resurrección y la vida. Él nos resucitó de muerte a vida, de pecado a vida eterna, el día que recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Pero también esta palabra implica que la resurrección de cada cosa que estaba muerta está ahí, lista para que la miremos y la tomemos. La resurrección de la mentira que había o que todavía hay en nuestras vidas hacia la verdad. Él es la verdad, el diablo es la mentira. Ya nosotros somos criaturas de Dios, por tanto, la verdad es la que está en mí. La resurrección del daño que hacíamos continuamente cuando estábamos sin Dios. Comparo al pecador con un puercoespín que clava sus púas en todo aquel que se le acerca. No importa si es su papá, su hijo, su esposa, su familia, sus hermanos en la iglesia. Y el nuevo nacido tiene que aprender a quitarse esa piel de puercoespín como si fuera un abrigo y botarla porque ya no le sirve más. Y andar sin púas, porque debe nacer de ese hacer daño
al bendecir a todos los demás. Y también tiene que resucitar de esa mentalidad de incapacidades a una visión espiritual de dones. Esas son las resurrecciones que nos cuesta más trabajo creer. A veces es inconcebible, pero aceptamos en algún momento cuando nos lo expone un pastor y nosotros estamos recién convertidos, que nos dice el pastor, ustedes acaban de nacer de nuevo a la vida eterna, ya no tienen por qué temer la muerte. Y uno dice, amén, lo creo, sí, lo vivo. Hermano, ¿tú naciste a una nueva vida? Sí, amén, hermano. ¿Y tú también, cierto? Sí, amén. Pero, ¿cómo nos cuesta de trabajo cuando viene una predicación en que nos dice, tú tienes esta limitación, suéltala, no es tuya. Ya el Señor te la quitó hace años, cuando naciste de nuevo. Tú te crees incapaz para esto, suéltalo. Estás convencido de una mentira. Vive la verdad, tú eres libre y capaz. El Señor te ha dado todos en estos aspectos, digamos que un poco menos importantes que la vida eterna, pero trascendentales para la santidad, no los creemos como debiéramos. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aquí está el kit de toda la resurrección y la renovación. Es la pregunta que el Señor le hace a Marta. Claro, Él vio las dudas que tenía el corazón de Marta, los argumentos que estaba presentándole. Y le dice dos palabras, entre signos de interrogación. ¿Crees esto? Y el Señor te lo pregunta a ti hoy. ¿Realmente tú crees que tienes a un Dios de resurrección para todos los aspectos de tu vida? No solamente para unos sí y otros no. Si tú tienes ese autoanálisis que veíamos al principio y ves ante el espejo espiritual que es la palabra, que hay cosas que tienen que ser quitadas, que hay cosas que están muertas, y ves por otro lado la palabra que te dice que Él es la resurrección y la vida y que Él mora en ti, que ya te hizo criatura eterna, entonces tú puedes levantarte y decir, no creo más las mentiras de Satanás, no creo más las limitaciones sobre mi ser. Y el Señor te pregunta, ¿crees esto realmente con todo tu corazón? Porque si lo crees, lo verás. Pero si no lo crees, podrás seguir en tus batallas, en tus luchas, en tus cargas de esos fardos pesados, de esos bultos en tus hombros durante muchos años más de vida espiritual. Han sido trabajos, el Señor te dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Eso implica que yo suelto mis cargas y se las doy al Señor. Mis mentiras, las que he vivido como si fueran verdad, que no están en la palabra de Dios, las formas limitadas de comportamiento, cuando yo soy hijo de Dios, hijo del Rey, y puedo tratar entonces con la bondad, con la mansedumbre, con la dulzura del Señor, pero también con la firmeza de Cristo, y no lo hago. Eso lo puedo soltar porque es una mentira simplemente que hay en mi vida. El Señor ya me la quitó. Versículo 27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Finalmente, ¿qué fue lo que dijo Marta aquí? Sí, Señor, como tú eres el Hijo de Dios, eres el Dios Todopoderoso. Y como el Dios Todopoderoso ahora está unido a mí, a través de ti, Señor Jesucristo, entonces no hay ni un solo límite, salvo el que tú no quieras, el que no me quieras dar, el que me quites tú. Pero de resto, Señor, yo no soy quien para frenar tu palabra y tu verdad, en mí ni en nadie más. Si tú me pides, Señor, que yo sea bendición para otros, empezando por ser bendición para mí mismo, hoy me levanto en esa convicción.
Hermanos, esta es una verdadera batalla de la carne contra la fe. ¿Es tu carne la que gana con las dudas o es la palabra de Dios? La fe y la palabra que van unidas. Es una batalla de la carne contra el espíritu. El espíritu que mora en ti va a querer creerle a Dios, pero la carne no. Y finalmente, aunque no creas y aunque parezca muy duro, esto que voy a decir, es una batalla de tu carne contra el Dios Altísimo. Porque si Dios habla, su palabra tiene que cumplirse. Y tu carne no es nada para desacreditar a Dios. Lo que pasa es que Dios va a respetar esa duda tuya aún hasta el fin. Y si tu duda te hace vivir una vida pobre, espiritualmente hablando, una vida escasa, una vida sin poder, pues el Señor no va a violentar esa mala escogencia en tu libertad, en tu vida. Así que levántate, hermano. En Josué 1:8 el Señor le dice a Josué, exhortándolo fuertemente, con energía, no con regaño, con energía, le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Te mando que te esfuerces porque es una batalla. Porque tienes que sobreponerse a la carne. Porque tus pensamientos no te van a dejar en paz. Porque el diablo siempre va a estar detrás de ti convenciéndote de mentiras. Y seas valiente cuando tengas miedo de experimentar las cosas nuevas que Dios te ha regalado. Levántate, esfuérzate y sé valiente. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Esta no es la palabra que escoge un hombre, esta palabra la traes tú, Señor, porque tú eres el que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. Es una palabra que tú sabes cuántos de los que están oyendo hoy, ahora, Señor, necesitan esa liberación de cadenas ficticias, cadenas de mentira y sobre todo cadenas inútiles, de prisiones de soledad, de pobreza espiritual. Padre, tú enviaste a tu Hijo con ese ministerio, quitar cadenas y abrir puertas de cárceles. Te pedimos hoy, Señor, en el nombre de Jesús, que todos los que oigan se sacudan, Señor, de las mentiras de Satanás y de las mentiras de la carne, y digan en su fuero interno, en su libre decisión, yo no quiero vivir más en la mentira, porque la única verdad es la palabra de Dios. Quiero que esa palabra sea vida en mi vida, que esa palabra haga el propósito de Dios para mí y que esa palabra me haga conocer las bendiciones grandes y ocultas que yo no conozco. Padre, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu, Señor, con poder y levanta los corazones que están caídos, que están cansados, que están postrados, Señor. Levántalos como un ejército grande, porque te lo pedimos, Señor, humildemente, en el nombre de Jesús, porque hoy nos has mostrado que esa es tu voluntad. Amén y amén.